A veces, la realidad parece romperse, un reflejo que no debería estar ahí, un lugar familiar que de pronto se siente ajeno, o un objeto que aparece donde nunca lo dejaste. ¿Te ha pasado algo así? Hoy te contaremos 5 relatos sobre universos paralelos, historias que te harán preguntarte si la realidad en la que vivimos es tan sólida como creemos. Pero cuidado, tal vez estas historias sean más cercanas a tu propia experiencia de lo que imaginas. Si te gustan este tipo de historias y videos, considera suscribirte. Hay un nuevo video cada día. Recuerda que puedes dejar este video de fondo mientras hagas cualquier actividad. Y si te sientes demasiado abrumado o abrumada, refúgiate en los comentarios. Aprovecha para compartirnos tu historia personal o sugerirnos alguna temática para futuros videos. Por cierto, la historia 3 es mi favorita, y si te quedas hasta que termine, te diré algo que probablemente te interese. Comencemos. La sombra en el tren. Hace unas semanas, tuve una experiencia extraña mientras tomaba el tren para ir al trabajo. Lo que debería haber sido un viaje rutinario se convirtió en algo que aún no puedo explicar. Todo comenzó como cualquier mañana. Me subí al tren a la hora habitual, con la mente aún medio adormilada, mirando por la ventana mientras el tren avanzaba lentamente a través de la ciudad. Era un tren relativamente vacío, ya que viajaba temprano, antes de la hora punta. Me senté junto a la ventana, escuchando música en mis auriculares, disfrutando del silencio y la tranquilidad. La mayoría de los pasajeros no se cruzaban conmigo. Todos estaban absortos en sus teléfonos o libros. Pero algo me hizo sentir incómodo. Fue un cambio en la atmósfera del tren, algo que no supe identificar de inmediato. Miré a mi alrededor y noté una figura de pie en el pasillo, cerca de la puerta de otro vagón. No era una figura destacada, pero algo en ella me resultaba extrañamente familiar. Era un hombre de mediana edad, con un abrigo largo y un sombrero oscuro. Tenía la cabeza ligeramente inclinada, como si estuviera mirando al suelo. A simple vista no parecía inusual, pero había algo en su postura que me dejó inquieto. La forma en que permanecía inmóvil en ese lugar, en el medio de un vagón vacío, me resultaba extraña. Mi curiosidad comenzó a crecer. Miré a las demás personas, buscando alguna reacción o al menos alguna señal de que alguien más notara al hombre. Pero todos seguían inmersos en sus propios mundos. Nadie parecía prestarle atención. Decidí no pensar demasiado en eso y volví a mi música, pero no pude dejar de sentir que algo no estaba bien. Poco a poco, el tren comenzó a avanzar más rápido y la luz comenzó a cambiar. El día estaba nublado y la luz del exterior se volvió aún más opaca, como si la ciudad hubiera quedado atrapada en una especie de sombra difusa. Fue entonces cuando vi algo que me heló la sangre. El hombre, que antes había estado inmóvil, ahora parecía estar cada vez más cerca de mí. Primero, pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Tal vez había olvidado dónde se encontraba, o quizás el tren había hecho una parada en la que no me había percatado. Sin embargo, cuando miré de nuevo, el hombre ya estaba a solo unos metros de mi asiento, mirando fijamente hacia el pasillo del tren, pero sin mover un solo músculo. Me levanté rápidamente, nervioso, y me dirigí hacia la otra parte del vagón. A medida que me alejaba, noté algo aún más extraño. Las personas a las que había visto antes en el tren ya no estaban allí. El vagón parecía desierto, vacío, y la sensación de soledad comenzó a envolverme. Intenté abrir las puertas del tren para cambiarme de vagón, pero no había ninguna puerta. Fue como si el tren entero se hubiera transformado en una estructura cerrada, sin salida. Mi respiración se aceleró. Me senté nuevamente en mi asiento, intentando calmarme, pero cada vez me sentía más atrapado. Miré alrededor
buscando alguna explicación lógica, algo que me dijera que no había nada fuera de lo normal. Pero no había nada. Todo parecía estar en su lugar, y sin embargo, la sensación de que algo estaba completamente mal era inconfundible. La figura del hombre, que al principio había estado a una distancia considerable, ahora estaba justo frente a mí. Había dejado de mirar al pasillo y me estaba mirando directamente. No tenía rostro, no en el sentido normal, sino que su cara era una sombra densa, una especie de niebla que se deformaba con cada parpadeo. Su cuerpo estaba oscuro, como una silueta que absorbía la luz a su alrededor. No podía distinguir detalles, pero sentía su presencia con una claridad aterradora. ¿Quién eres? Me escuché a mí mismo susurrando, pero mi voz sonó lejana, como si viniera de otro lugar, ajena a mi propio cuerpo. El hombre no respondió, no se movió. Su mirada no se despegaba de mí. La atmósfera en el tren se volvió opresiva, como si el aire se hubiera vuelto más espeso. La luz seguía extraña, ya no era simplemente gris, sino de un tono rojizo, como si la ciudad misma hubiera perdido su color natural. Entonces, la sensación de que algo estaba mal se volvió una certeza. No estaba solo en ese tren. Algo no estaba bien con el tiempo ni con el espacio. El tren no era el mismo, y la ciudad tampoco lo era. Me levanté de nuevo, pero esta vez mis piernas no respondieron como esperaban. Sentí que el suelo debajo de mis pies se movía de una manera errática, como si estuviéramos en una especie de lugar suspendido, fuera de la realidad. Traté de caminar hacia la puerta, pero esta vez me di cuenta de que no había ni ventanas ni salidas. Todo se sentía apretado, pequeño, como si las paredes se estuvieran acercando lentamente. En ese momento, miré al hombre una vez más. Su figura estaba más cerca ahora, tan cerca que podía sentir su frío, como si estuviera absorbiendo la calidez de mi cuerpo. Y entonces, por un instante, vi algo que me heló por completo. Vi su boca. No era una boca en el sentido tradicional, sino una abertura profunda, un agujero oscuro que parecía estar vacío, pero al mismo tiempo lleno. La sensación era indescriptible, como si la boca fuera una puerta a un lugar que no podía comprender, una puerta que de alguna manera sabía que no debía atravesar. Me di vuelta, buscando escapar, pero no había manera de salir. El tren comenzó a detenerse, no en una estación, sino como si se estuviera sumergiendo en algo oscuro y profundo. El sonido del freno chirriando resonó en mi cabeza, pero no había ningún tipo de parada en el horizonte, solo una interminable oscuridad. El tren se detuvo, o al menos eso fue lo que creí, pero en realidad el movimiento nunca se detuvo por completo. La vibración continuó bajo mis pies, pero la atmósfera se volvió densa, como si el tren hubiera caído en un vacío de tiempo. Miré alrededor y fue como si todo hubiera cambiado. Las paredes del vagón ya no eran de metal, ni las ventanas de vidrio. Ahora todo parecía hecho de algo blando y negro, como si estuviera atrapado en un mal sueño. Miré al hombre nuevamente, su figura ahora casi indistinguible de la sombra que llenaba todo el tren. Sentí una presión en el pecho, como si todo el espacio estuviera oprimido por algo invisible. La sensación de estar atrapado se intensificó. Pensé que tal vez todo estaba en mi cabeza, que el cansancio y el estrés me estaban jugando una mala pasada, pero no podía quitarme esa sensación de que algo mucho más extraño estaba sucediendo. De repente, sentí un tirón en mi brazo. Miré hacia el pasillo y vi una mano que surgió de la oscuridad, agarrándome con una fuerza que no parecía humana. Intenté zafarme, pero la mano era fría, dura, como si estuviera hecha de algo sólido, pero al mismo tiempo, como si estuviera hecha de vacío. La sentí estirando mi cuerpo hacia la oscuridad. Grité, pero no salía ningún sonido. Mi boca estaba abierta,
mis pulmones vacíos, como si todo lo que hacía estuviera atrapado en un lugar diferente, en una realidad diferente. La mano me arrastraba hacia el fondo del vagón, y lo peor era que podía sentir cómo el tiempo alrededor de mí se estiraba, cada segundo alargándose infinitamente. No sabía si estaba soñando o si realmente estaba viviendo una pesadilla de otro tipo. Con un esfuerzo desesperado, logré librarme de la mano, cayendo de rodillas sobre el suelo del tren. Miré atrás, y ahí estaba él, el hombre, ahora completamente inmóvil. No había sonido, ni movimiento, solo una sensación creciente de vacío. La sombra que lo rodeaba se alargaba, como si quisiera engullirme, como si el tren entero estuviera a punto de desaparecer en esa oscuridad. Con un último impulso, me levanté, no sabiendo a dónde iba. Corrí hacia el fondo del tren, buscando una salida, un respiro. Pero el tren seguía siendo interminable. Los vagones se extendían cada vez más lejos, como si nunca fueran a terminar. Cada vez que intentaba avanzar, sentía como si estuviera volviendo al mismo lugar. No había fin, no había salida. Finalmente, el tren empezó a moverse de nuevo, esta vez más rápido, tan rápido que sentí que me aplastaba contra las paredes. La velocidad era tan intensa que apenas podía mantener los ojos abiertos, y por un momento sentí como si estuviera siendo arrastrado a través de un túnel oscuro sin fin. Y de repente, el tren se detuvo. Todo quedó en silencio absoluto. Miré alrededor. No había nadie. El vagón estaba vacío. La ciudad afuera era la misma, y el tren, por extraño que pareciera, estaba de vuelta en su estación habitual. ¿Todo había sido un sueño? No lo sabía. La sensación de inquietud no desapareció, pero los pasajeros estaban entrando y saliendo como si nada hubiera pasado. Al mirarme en el reflejo de la ventana, vi algo que me heló. En mi cara no había reflejo alguno, solo una sombra. El camino interminable. Esto me pasó hace unos años, cuando me perdí conduciendo hacia casa de mis padres. Vivo en una ciudad pequeña, y las carreteras no son complicadas, así que perderme no era algo que me pasara normalmente. Sin embargo, esa noche algo fue diferente. Había salido tarde del trabajo, y como ya era de noche, decidí tomar un atajo que solía usar en mis tiempos de universidad. Era un camino rural poco transitado, rodeado de campos y árboles. No era el más rápido, pero me traía buenos recuerdos, así que pensé que sería agradable volver a pasar por ahí. Todo iba bien al principio. La carretera estaba oscura, pero tranquila. No había mucho tráfico, y mi única compañía era la música baja en la radio. Pero después de unos 20 minutos, noté algo extraño. No reconocía el paisaje. El camino que recordaba era corto, solo unos 15 minutos hasta conectar con la carretera principal. Sin embargo, ya llevaba conduciendo más tiempo que eso, y todo se veía igual: árboles altos, campos vacíos, y ni una sola señal o poste de luz. Pensé que tal vez me había desviado sin darme cuenta, así que seguí manejando, buscando alguna señal de civilización. Los minutos pasaban, y empecé a sentirme incómodo. Parecía que estaba atrapado en un bucle, viendo los mismos árboles y curvas una y otra vez. Intenté tranquilizarme, diciéndome que solo estaba cansado y que pronto encontraría el camino correcto. Pero entonces vi algo que me heló la sangre: un auto estacionado en la orilla del camino. No había nada raro en el auto en sí, un sedán viejo y gris, pero lo que me hizo frenar fue que reconocí el lugar. Había pasado por ahí antes. Estaba seguro, porque había notado ese mismo auto hacía unos minutos, en lo que creí que era otro tramo del camino. Bajé la velocidad, tratando de entender qué estaba pasando. Miré el reloj del tablero: 10:47 de la noche. Había salido a las 10. No podía ser que, después de casi una hora, todavía estuviera en ese camino corto. Pensé en dar la vuelta, pero cuando miré por el retrovisor, vi algo que me dejó paralizado: las luces de un auto detrás de mí. No había escuchado a nadie acercarse, ni había visto esos faros antes. Parecía que el otro auto simplemente había aparecido de la nada. Las luces del auto detrás de mí eran intensas, casi deslumbrantes. Me sentí expuesto, como si algo estuviera mal, pero no podía decir qué.
traté de mantener la calma y seguí manejando, esperando que el otro conductor simplemente me rebasara. Pero no lo hizo. Mi corazón empezó a latir con fuerza y un sudor frío me recorrió la espalda. No había señal de celular en esa zona, así que llamar a alguien no era una opción. Intenté recordar si había pasado cerca de algún pueblo o casa, pero no había visto nada desde que tomé el camino. Estaba completamente solo, excepto por ese auto. Tomé una decisión: buscaría algún lugar para detenerme, una curva donde pudiera dejarlo pasar o, si era necesario, dar la vuelta y regresar por donde había venido. Pero no importaba cuánto avanzara, el paisaje seguía siendo idéntico: árboles, oscuridad y el mismo camino interminable. De repente, vi algo a lo lejos, un cruce. Era la primera bifurcación que veía en todo el trayecto. Sin pensarlo, giré a la izquierda, esperando perder al auto que me seguía. Por un momento, creí haberlo logrado. Las luces desaparecieron y me sentí aliviado. Sin embargo, ese alivio duró poco. Apenas avancé unos metros en el nuevo camino, algo me hizo detenerme. Delante de mí, estacionado en la orilla, estaba el mismo sedán gris que había visto antes. No podía ser. Había tomado una dirección completamente distinta. Me quedé mirando el auto, buscando señales de que fuera otro parecido, pero era exactamente el mismo: la misma abolladura en la puerta del conductor, el mismo colgante de un dado rojo en el espejo retrovisor. Miré hacia atrás, esperando ver las luces del auto que me seguía, pero no había nada. El camino estaba vacío. Mi mente estaba al borde del colapso, tratando de encontrar una explicación lógica, pero nada tenía sentido. Encendí las luces altas y pasé lentamente junto al sedán. No había nadie dentro. Parecía abandonado, pero todo en mí gritaba que no debía quedarme ahí. Aceleré, decidido a salir de ese lugar, pero no importaba cuánto avanzara, el paisaje seguía igual. Era como si estuviera atrapado en un bucle. De repente, mi motor comenzó a fallar. Las luces del tablero parpadearon y el auto se detuvo por completo. Intenté encenderlo de nuevo, pero no respondía. Me quedé en silencio, escuchando el sonido de los grillos y el viento, hasta que lo escuché: el ruido de un motor acercándose lentamente por detrás. El ruido del motor se acercaba, lento pero constante. Miré por el retrovisor y vi las luces del auto que me había seguido antes. Se acercaba despacio, iluminando el interior de mi auto con un brillo amarillo que me hizo sentir aún más vulnerable. Intenté encender mi auto de nuevo, girando la llave una y otra vez, pero el motor seguía sin responder. Sentía el pánico apoderarse de mí. No había a dónde correr, y la oscuridad del camino hacía que todo pareciera aún más amenazante. El auto se detuvo a unos metros detrás de mí. Su motor seguía encendido, pero nadie salió. Por un momento, pensé en salir y pedir ayuda, pero algo dentro de mí me decía que no lo hiciera. Observé, esperando algún movimiento, pero todo permanecía inmóvil. De repente, las luces del otro auto parpadearon una vez, 2 veces, y luego se apagaron. Ahora, solo podía ver una silueta borrosa dentro del vehículo. Mi respiración era pesada, y mi cuerpo estaba congelado, incapaz de decidir si quedarme o salir corriendo. Entonces lo vi. La puerta del sedán gris frente a mí, el que había pasado antes, se abrió lentamente. Una figura salió de él, moviéndose con calma pero de una manera que no parecía del todo humana. Su postura era rígida, y sus movimientos, extrañamente sincronizados, como si estuviera siguiendo un guión que no podía romper. Mi mente estaba gritando que esto no podía estar pasando. Observé cómo la figura comenzó a caminar hacia mí, mientras la oscuridad del camino hacía imposible distinguir su rostro. Giré la cabeza hacia el otro auto, esperando ver si alguien más estaba allí, pero ahora estaba vacío. No había nadie al volante. La figura continuó acercándose, y en mi desesperación, volví a intentar encender el auto. Esta vez, el motor rugió, como si hubiera estado esperando el momento justo para arrancar. Sin pensarlo, pisé el acelerador y salí disparado hacia adelante, esquivando al sedán gris y dejando atrás a la figura. Mientras avanzaba, sentí una oleada de alivio, pero también una certeza extraña: no había terminado. Miré por el retrovisor, esperando ver si alguien me seguía, pero el camino estaba vacío. Aún así, algo no se sentía bien. Seguí conduciendo, tratando de encontrar una salida. Después de lo que parecieron horas, vi una luz a lo lejos. Me acerqué y, finalmente, encontré un pequeño cartel oxidado que decía: salida.
Giré hacia la carretera principal, y la familiaridad del paisaje me hizo respirar más tranquilo. Llegué a casa alrededor de la medianoche, completamente exhausto. Me desplomé en el sofá, tratando de convencerme de que todo había sido producto de mi cansancio. Pero cuando revisé mi celular, encontré algo que me dejó helado. Eran las 9:47 p.m. Había salido del trabajo a las 10 en punto. La casa al otro lado del parque. Esto me pasó cuando me mudé a un nuevo vecindario hace un par de años. Era una zona tranquila, con casas pequeñas y un parque en el centro que todos los vecinos usaban para pasear o sentarse a leer. A primera vista, parecía el lugar perfecto para empezar de nuevo. Mi casa estaba justo frente al parque y desde mi ventana podía ver un pequeño sendero que lo atravesaba. Había algo reconfortante en mirar cómo las familias caminaban, los niños jugaban y la gente sacaba a pasear a sus perros. Sin embargo, había una casa al otro lado del parque que siempre me llamó la atención. Era una casa vieja, de 2 pisos, con la pintura desgastada y las ventanas siempre cerradas. A diferencia de las demás casas del vecindario, nunca veía movimiento allí. No había autos en la entrada, ni luces encendidas por la noche. Los vecinos tampoco parecían mencionar nada sobre ella. Una tarde, mientras paseaba por el parque, me encontré con una señora mayor que vivía en la casa junto a la mía. Hablamos un rato sobre cosas triviales, hasta que aproveché para preguntarle sobre la casa. Su expresión cambió de inmediato. «Nadie vive ahí», me dijo en voz baja, como si no quisiera que alguien más escuchara. «¿Está abandonada?», pregunté. «Algo así. Es mejor no meterse con esa casa». No quiso decirme más, y aunque me dejó con curiosidad, decidí dejar el tema por la paz. Sin embargo, después de esa conversación, no podía dejar de mirarla cada vez que pasaba por el parque. Había algo extraño en ella, como si no encajara con el resto del vecindario. Una noche, mientras leía en la sala, escuché un ruido proveniente del parque. Pensé que eran los vecinos, pero cuando me asomé por la ventana, vi algo que me hizo fruncir el ceño, una luz tenue en una de las ventanas de la casa. Era la primera vez que veía algo encendido ahí, y aunque no era más que un destello débil, me dio una sensación incómoda. Traté de ignorarlo, diciéndome que quizá alguien estaba revisando la propiedad, pero la curiosidad me ganó. Decidí salir y dar un paseo por el parque para ver más de cerca. Mientras cruzaba el sendero, el aire se sentía más frío de lo normal y todo estaba en silencio. Llegué hasta la acera frente a la casa y me detuve, mirando las ventanas oscuras. La luz que había visto desde mi casa ya no estaba, pero ahora había algo más. Una figura. Era un hombre, parado detrás de la ventana del segundo piso, mirando directamente hacia mí. Me quedé congelado. El hombre estaba ahí, inmóvil, observándome desde detrás del vidrio. No podía distinguir su rostro con claridad debido a la oscuridad, pero su silueta era inconfundible. Traté de convencerme de que era alguien revisando la casa o tal vez un reflejo, pero había algo en su postura que me hacía sentir incómodo. Después de unos segundos que parecieron eternos, la figura dio un paso hacia atrás y desapareció de mi vista. Mi corazón empezó a latir con fuerza y me sentí expuesto, como si estuviera siendo observado desde todos los ángulos. Decidí regresar a mi casa lo más rápido posible. Esa noche no pude dormir bien. Mi mente no dejaba de volver a la imagen del hombre en la ventana. Por más que intentaba buscar una explicación lógica, algo no cuadraba. ¿Por qué nadie había mencionado que alguien vivía ahí? ¿Por qué la casa siempre parecía vacía? Al día siguiente, intenté preguntar a más vecinos sobre la casa, pero sus respuestas no fueron de mucha ayuda. La mayoría evitaba el tema o simplemente decían que no sabían nada al respecto. Una mujer, que parecía más dispuesta a hablar, solo me dijo: «Esa casa tiene mala fama. Nadie dura mucho tiempo ahí,
y los pocos que lo intentan siempre terminan arrepintiéndose. Esa respuesta solo alimentó mi curiosidad. Decidí investigar por mi cuenta. Fui a la biblioteca local y busqué registros sobre la propiedad, pero no encontré nada relevante. Parecía una casa común y corriente, sin historia que justificara el miedo de los vecinos. Sin embargo, esa misma noche, algo más sucedió. Estaba en mi sala, tratando de distraerme con un programa de televisión, cuando escuché un golpe suave en mi puerta principal. No era un golpe fuerte, más bien un toque rítmico, como si alguien estuviera asegurándose de que lo escuchara. Me levanté con un nudo en el estómago y me acerqué a la puerta. Miré por la mirilla, esperando ver a un vecino o a alguien perdido, pero no había nadie. Abrí la puerta con cautela y miré alrededor. La calle estaba desierta, el parque en calma, y la casa al otro lado permanecía en completa oscuridad. Cuando estaba a punto de cerrar la puerta, algo en el suelo llamó mi atención. Había un sobre pequeño, amarillo, colocado justo en el umbral. Lo recogí y lo abrí con manos temblorosas. Dentro había una hoja de papel doblada. En ella, con una caligrafía temblorosa y casi ilegible, decía: «No sigas mirando». Sentí un escalofrío recorrerme. Cerré la puerta de golpe, asegurándome de echarle llave. Me quedé sentado en la sala, mirando la hoja de papel, mientras mi mente trataba de asimilar lo que estaba pasando. ¿Quién había dejado ese mensaje? ¿Y por qué? Justo cuando empezaba a calmarme, vi algo por la ventana. La luz del segundo piso de la casa al otro lado del parque estaba encendida nuevamente. La luz del segundo piso era tenue, casi como si parpadeara, pero suficiente para captar mi atención. Me acerqué a la ventana de mi sala y me quedé mirando. No había movimiento, ninguna sombra, solo esa luz que parecía burlarse de mí desde la distancia. El papel con el mensaje seguía en mis manos. «No sigas mirando». La advertencia retumbaba en mi cabeza, pero no podía apartar los ojos de esa casa. Algo dentro de mí quería respuestas. No sabía si era curiosidad o simplemente necedad, pero esa noche decidí que iba a acercarme de nuevo. Tomé una linterna y salí de mi casa. El parque estaba más oscuro que nunca, como si las lámparas que solían iluminarlo hubieran decidido apagarse justo en ese momento. Caminé por el sendero, con cada paso sintiendo el aire más pesado, casi como si el ambiente intentara detenerme. Al llegar frente a la casa, levanté la vista hacia la ventana iluminada. La luz seguía ahí, fija, pero la habitación parecía vacía. Me acerqué más, cruzando la acera y subiendo los pequeños escalones que llevaban a la puerta principal. Golpeé la puerta 3 veces, con más nervios que fuerza. No esperaba una respuesta, pero el silencio que siguió fue incluso más inquietante. Decidí rodear la casa, buscando alguna otra entrada o algo que explicara lo que estaba sucediendo. En la parte trasera, encontré una puerta de madera apenas cerrada. No había candado, y cuando empujé, se abrió con un crujido largo y escalofriante. El interior de la casa estaba completamente oscuro, salvo por el tenue resplandor que provenía de arriba. Subí las escaleras lentamente, con la linterna iluminando el pasillo estrecho. El sonido de mis pasos resonaba por toda la casa, haciéndome sentir más expuesto. Al llegar al segundo piso, giré hacia la habitación de la luz. La puerta estaba entreabierta. Me acerqué, empujándola con cuidado. La habitación estaba vacía. Solo había una vieja lámpara de escritorio encendida en el centro, proyectando sombras alargadas en las paredes. Me acerqué más, y fue entonces cuando lo vi. En la pared, escrito con la misma caligrafía temblorosa del papel, estaban las palabras: «Te lo advertimos, ahora es tarde». El sonido de un golpe fuerte detrás de mí me hizo girar en seco. La puerta se había cerrado, dejándome atrapado en la habitación. Traté de abrirla,
pero estaba completamente bloqueada. Mi linterna empezó a parpadear y por un momento pensé que todo se iba a quedar a oscuras. Entonces lo escuché, un susurro bajo y casi incomprensible que parecía provenir de todas partes a la vez. Giré buscando el origen, pero no había nadie. Sentí una presencia detrás de mí, y aunque todo en mi cuerpo me gritaba que no lo hiciera, me volteé. La figura del hombre estaba ahí, parado en el rincón más oscuro de la habitación. No tenía rostro, solo una sombra que parecía absorber toda la luz. Dio un paso hacia mí, y con cada paso, el aire se hacía más denso, más frío. No recuerdo cómo salí de la casa. Lo siguiente que supe fue que estaba de pie en medio del parque, con la linterna aún parpadeando en mi mano. La casa estaba completamente oscura otra vez, como si nada hubiera pasado. A la mañana siguiente, me desperté decidido a mudarme. Llamé a una agencia y empecé a empacar. Sin embargo, cuando volví a salir al parque, algo más había cambiado. La casa al otro lado ya no estaba. El terreno estaba vacío, como si nunca hubiera existido. Acabamos de terminar la cuarta historia, y como dije al principio, te contaré un dato interesante sobre lo que comúnmente llamamos universos paralelos. Por cierto, si llegaste hasta aquí, suscríbete y escribe en los comentarios de dónde eres. Ahora sí, aquí está el dato. En 2019, un equipo de científicos de la NASA realizó experimentos en la Antártida utilizando un detector de partículas llamado ANITA, por sus siglas en inglés. Durante sus investigaciones, captaron señales inusuales que parecían provenir de partículas de alta energía moviéndose en dirección opuesta a lo esperado, como si estuvieran saliendo de la Tierra en lugar de entrar desde el espacio. Algunos teóricos propusieron que esto podría ser evidencia de un universo paralelo donde las leyes de la física funcionan al revés. Aunque esta interpretación sigue siendo altamente especulativa, el evento despertó el interés global en la posibilidad de realidades alternas y los misterios aún sin resolver de nuestro propio universo. Continuemos con las historias. La puerta equivocada. Esto me pasó hace unos meses y todavía no sé cómo explicarlo. Había tenido un día pesado en el trabajo, uno de esos días en los que llegas a casa y solo quieres desconectarte de todo. Vivo en un edificio de departamentos bastante normal, con un pasillo largo y puertas iguales a ambos lados. Siempre dejo mis cosas en el mismo lugar al entrar, llaves en el gancho, mochila en el suelo junto a la entrada y directo al sofá. Ese día no fue diferente, al menos al principio. Recuerdo que estacioné mi auto, subí las escaleras porque el elevador estaba descompuesto y llegué a mi piso. Mi departamento está al fondo, a la derecha. Es el 304, y llevo años viviendo ahí, así que lo tengo bien memorizado. Metí la llave en la cerradura, abrí la puerta, y entré como siempre. Todo se veía igual, mi sillón gris frente a la tele, la pequeña alfombra azul, el olor a madera vieja que siempre está presente. Pero hubo algo que no encajaba, algo que al principio no pude identificar. Cerré la puerta detrás de mí, y cuando giré hacia la sala, me detuve en seco. Sobre la mesa del comedor había una taza de café, todavía humeante. Yo no había dejado nada ahí antes de salir. Vivo solo, así que no había forma de que alguien más estuviera en mi casa. Pensé que tal vez había olvidado algo en la mañana, pero era imposible que el café estuviera caliente después de tantas horas. Mi primer instinto fue pensar que alguien había entrado. Revisé las ventanas, las puertas, incluso el baño. Todo estaba cerrado. Ninguna señal de que alguien hubiera forzado la entrada. Empecé a sentirme extraño, como si algo estuviera fuera de lugar, pero no podía identificar qué era exactamente. Al final, me dije a mí mismo que tal vez estaba demasiado cansado y lo estaba imaginando. Tiré el café por el fregadero y traté de relajarme, pero entonces noté algo más. Sobre la mesa de la sala había un marco de fotos. En él, había una imagen que no reconocí. Yo estaba en la foto, pero la persona que estaba a mi lado no era nadie que conociera. Me quedé mirando esa foto, tratando de entenderla. Yo estaba ahí, con la misma chaqueta que suelo usar en invierno, sonriendo.
pero la mujer a mi lado era completamente desconocida. Tenía el brazo sobre mis hombros, como si fuéramos muy cercanos, y detrás de nosotros había un lugar que tampoco reconocí. Parecía un parque con un lago, pero no era ningún sitio en el que yo hubiera estado. Mi primer pensamiento fue que alguien había cambiado la foto como una broma. Tal vez algún amigo tenía una llave de repuesto y decidió jugarme una mala pasada. Pero entre más lo pensaba, menos sentido tenía. No le había dado copias de mis llaves a nadie. Además, ¿quién se tomaría tantas molestias solo para poner una foto falsa y dejar una taza de café en mi mesa? Empecé a revisar el departamento más a fondo. Todo estaba en el lugar correcto, y a la vez, no lo estaba. Mis libros estaban en la estantería, pero algunos títulos no me sonaban familiares. Mi ropa seguía en el closet, pero encontré un par de camisas que juraría nunca haber comprado. Incluso el cuadro que siempre cuelga en mi sala, una pintura abstracta en tonos rojos y negros, ahora tenía un diseño distinto, seguía siendo abstracto, pero en tonos azules y verdes. Era como si todo estuviera ligeramente mal. A esas alturas, mi corazón estaba latiendo con fuerza, y una sensación de paranoia comenzó a apoderarse de mí. Revisé mi teléfono, buscando algún mensaje o algo que me diera pistas, pero todo parecía normal. La misma lista de contactos, las mismas fotos en la galería, los mismos correos. Fue entonces cuando miré la hora, 7:45 de la tarde. Eso no era raro en sí, pero algo me hizo levantarme y abrir la puerta para mirar el pasillo. Quería asegurarme de que todo fuera como siempre. Cuando salí, el pasillo se veía igual, pero había algo que me incomodó al instante: la alfombra. En mi piso siempre ha habido una alfombra roja con un diseño sencillo, como de cuadros. Pero ahora era completamente diferente, de un color marrón oscuro con líneas doradas que formaban patrones en espiral. Caminé hacia la escalera, tratando de convencerme de que simplemente habían cambiado la alfombra mientras yo estaba en el trabajo. Pero al mirar hacia abajo, noté que algo estaba mal con las puertas de los demás departamentos, los números no coincidían. El 301 estaba donde siempre, pero el 302 y el 303 ya no estaban en el mismo orden. El 303 ahora estaba al otro lado del pasillo, y el 304 no estaba donde debía. De hecho, no estaba en absoluto. Regresé corriendo a mi departamento, cerré la puerta y traté de calmarme. Algo raro estaba pasando, y no podía explicarlo. Me senté en el sillón, respirando hondo, pero en ese momento escuché el sonido de alguien intentando abrir la puerta con una llave. El sonido de la llave girando en la cerradura me paralizó. Me quedé quieto, conteniendo la respiración, mientras la puerta crujía al abrirse. Un hombre entró, cargando una bolsa de supermercado, y se detuvo en seco al verme. ¿Quién eres? ¿Qué haces en mi casa?, preguntó con evidente sorpresa, pero sin miedo. ¿Tu casa? Este es mi departamento, respondí, aunque mi voz salió temblorosa. El hombre frunció el ceño, dejó la bolsa en el suelo y sacó su teléfono. Voy a llamar a la policía. No sé cómo entraste, pero no deberías estar aquí. Algo en su tono me convenció de que no estaba mintiendo. Lo miré con más detalle, llevaba ropa sencilla, su expresión era tan confundida como la mía, y lo reconocí. Era el hombre de la foto, el que estaba junto a mí en el marco sobre la mesa, solo que ahora no parecía estar sonriendo. Quise explicarle, pero no sabía qué decir. Todo estaba demasiado extraño. Me levanté del sillón y levanté las manos para mostrar que no tenía malas intenciones. Mira, no sé qué está pasando, pero algo está mal. Este lugar se parece a mi casa, pero hay cosas diferentes. Incluso tú estabas en una foto que no debería estar ahí. El hombre me miró como si estuviera loco. Yo soy el único que vive aquí. Esa foto la tomé con mi hermana el año pasado. ¿Tu hermana?, repetí. La mujer en la foto no se parecía en nada a mi hermana. De hecho, yo no tengo una hermana. Mientras hablábamos, algo más me llamó la atención: la ventana. La vista desde mi departamento siempre da a un estacionamiento y un par de árboles. Pero cuando miré ahora, había una calle diferente, con una hilera de tiendas que nunca había visto antes. Era como si el edificio estuviera en otro lugar. Me sentí mareado, como si el mundo estuviera girando a mi alrededor. El hombre todavía estaba hablando, pero sus palabras eran como un ruido de fondo. Todo dentro de mí gritaba que debía salir de ahí. Escucha, no quiero problemas. Me voy, dije,
retrocediendo hacia la puerta. Salí al pasillo sin esperar respuesta, cerrando la puerta detrás de mí. Corrí hacia las escaleras, bajando tan rápido como pude. Al llegar a la planta baja, noté algo que me dejó sin aliento. El vestíbulo también era diferente. No estaba el mostrador de recepción, ni las paredes blancas que siempre había visto. Todo parecía más oscuro, más viejo, como si estuviera en un edificio completamente distinto. Sin pensar, salí por la puerta principal. El aire frío me golpeó, pero no me importó. Miré alrededor, buscando algo familiar, pero nada lo era. Calles que no reconocía, edificios que nunca había visto, personas que no me sonaban. Caminé sin rumbo durante lo que parecieron horas, tratando de entender qué había pasado. Finalmente, volví al edificio, esperando que todo volviera a la normalidad. Subí las escaleras, pero cuando llegué al piso donde debería estar mi departamento, el número 304 simplemente no estaba. Era como si mi hogar nunca hubiera existido. El sonido de la casa vacía. Hace unas semanas, me mudé a una casa antigua en las afueras de la ciudad. Estaba buscando algo más tranquilo, algo apartado del bullicio urbano. La casa era perfecta, amplia, con jardines y rodeada de naturaleza. Aunque tenía sus años, sus paredes aún mantenían una especie de carácter rústico que me atraía. Además, estaba a un precio bastante asequible, lo que la hizo más atractiva. La primera noche que pasé allí fue completamente normal. Me acosté tarde, después de organizar algunas cosas, y dormí profundamente. Sin embargo, al día siguiente, comencé a notar algo extraño. A medida que caminaba por la casa, sentía como si estuviera siendo observada, aunque no había nadie más allí. Pensé que era mi mente jugando trucos debido al cambio de ambiente, pero la sensación no desaparecía. Lo que realmente me dejó inquieta ocurrió una tarde, cuando estaba en la cocina preparando el almuerzo. De repente, escuché un sonido proveniente del segundo piso. Era un golpeteo suave, como si alguien estuviera caminando en el piso de arriba, algo que podría haber pasado desapercibido si no fuera porque la casa estaba completamente vacía. Me quedé quieta, esperando escuchar algo más, pero el sonido se detuvo enseguida. Pensé que podría haber sido el sonido de alguna tubería o algo relacionado con la estructura de la casa. Sin embargo, al día siguiente, el mismo sonido volvió a ocurrir, pero esta vez con más claridad. Era como si alguien estuviera caminando por el pasillo del segundo piso. No estaba segura de qué pensar, así que decidí investigar. Subí las escaleras lentamente, mirando cada habitación mientras avanzaba, pero todo estaba en silencio, todo en su lugar. No había nada fuera de lo común. Lo raro no terminó ahí. Esa noche, al acostarme, sentí una presencia extraña, como si algo me estuviera mirando. Abrí los ojos y vi la sombra de una figura, solo una sombra, parada al pie de mi cama. Pensé que estaba soñando, pero la sensación era tan real, tan palpable, que me sentí incapaz de moverme. Después de unos segundos que me parecieron eternos, la sombra desapareció sin dejar rastro. La experiencia de la sombra fue algo que no pude sacar de mi cabeza. Al principio, traté de racionalizarlo. Quizás había sido un sueño o una alucinación momentánea, algo que pasa cuando estás muy cansado. Pero la sensación de ser observada, la presencia en la oscuridad, se mantenía. No podía deshacerme de la idea de que algo más estaba en esa casa, algo que no podía ver, pero que definitivamente estaba allí. Decidí hablar con los vecinos, pensando que tal vez alguno de ellos había notado algo extraño, algún ruido o historia sobre la casa. Cuando les pregunté, algunos parecían incómodos. Nadie me dio una respuesta clara, pero hubo un par de miradas que no pude descifrar. Uno de ellos, un hombre mayor, finalmente me comentó que la casa había estado vacía por varios años antes de que yo llegara. Dijo que siempre había habido rumores sobre ella, pero no quiso entrar en detalles.
Eso solo me dejó con más preguntas. Esa misma noche, el sonido del golpeteo volvió, esta vez más fuerte. Era tan claro, tan insistente, que me sentí obligada a investigar. Subí las escaleras de nuevo, pero esta vez no me sentí tan tranquila. Sentía que algo me estaba esperando. El pasillo del segundo piso parecía alargarse más de lo normal, como si el espacio se estuviera distorsionando, pero traté de mantener la calma. Cuando llegué al final del pasillo, me encontré frente a una puerta cerrada que nunca había notado antes. Estaba al final del pasillo, casi oculta, como si siempre hubiera estado allí, esperando ser descubierta. La puerta estaba ligeramente entreabierta y no pude evitar la sensación de que algo me estaba llamando desde adentro. Apreté el pomo y la puerta cedió sin esfuerzo. Al abrirla, me encontré con una habitación vacía. La habitación parecía normal, pero la sensación era completamente diferente. Era como si algo estuviera latente en ese espacio, algo oculto en las paredes. No podía identificarlo, pero era una presión extraña, como si la habitación misma estuviera respirando. En el suelo, en una esquina, encontré algo que me heló la sangre. Un viejo reloj de bolsillo, sucio y oxidado, pero con una inscripción en la parte posterior. El reloj de bolsillo me intrigó de inmediato. No tenía ninguna razón lógica para estar allí, y no había nada más en la habitación que pudiera explicarlo. Tomé el reloj con cautela, y al inspeccionarlo más de cerca, noté que estaba detenido a las 3:17. La inscripción en la parte posterior decía algo que no comprendí al principio. El tiempo no es lo que parece. Sentí un escalofrío recorrer mi columna, y aunque intenté racionalizarlo, no pude evitar sentir que había algo profundamente inquietante en ese objeto. Decidí llevar el reloj conmigo y bajar nuevamente. No estaba segura de por qué, pero algo me impulsaba a mantenerlo cerca. Esa noche me costó conciliar el sueño. Las horas pasaban lentamente, y cada crujido de la casa me hacía saltar. En la oscuridad de mi habitación, los mismos ruidos de pasos comenzaron a escucharse otra vez, pero ahora eran más claros, más cercanos. Mi corazón latía desbocado mientras trataba de controlar la respiración. De repente, un sonido más fuerte resonó desde el pasillo, como si algo pesado estuviera arrastrándose. Me levanté de la cama, cautelosa, y me dirigí al pasillo, con el reloj aún en mis manos. La sensación de que alguien más estaba en la casa, alguien que no debería estar allí, era abrumadora. Al salir de mi habitación, me di cuenta de que la puerta que había encontrado antes ya no estaba donde la había dejado. El pasillo parecía interminable y diferente, como si las paredes se estuvieran cerrando. Me sentí atrapada, pero no había vuelta atrás. Avancé, guiada por el sonido de los pasos. Cuando llegué al final del pasillo, la puerta apareció frente a mí, como si nunca hubiera desaparecido. Sin pensarlo, la abrí nuevamente. Lo que encontré en la habitación fue aún más desconcertante. El reloj de bolsillo estaba en el suelo, junto a una silla, exactamente donde lo había dejado. Pero algo había cambiado. El tiempo en el reloj había comenzado a moverse, las manecillas avanzando lentamente hacia la misma hora, 3:17. Entonces, vi algo que me paralizó. Frente a la ventana, una figura apareció en el reflejo del cristal. No era una sombra, no era una persona, pero estaba allí. Miraba hacia mí con una intensidad tan penetrante que sentí que mi cuerpo entero se congelaba. Intenté moverme, pero mis piernas no respondían. La figura simplemente me observaba, sin hacer ningún sonido, como si estuviera esperando que yo hiciera algo. Poco a poco, la figura desapareció, pero el reloj seguía marcando las 3:17, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. De pronto, el aire en la habitación se volvió denso, pesado,
como si todo estuviera impregnado por esa extraña presencia. Sin poder explicarlo, sentí que la casa ya no era simplemente una casa. Algo más estaba allí, algo que había estado esperando, algo que se había ocultado en las paredes y en el tiempo mismo. La puerta se cerró de golpe detrás de mí y el sonido del reloj marcó el fin de lo que había comenzado a sentirse como un ciclo interminable. Un ciclo que aún no había terminado. Si te gustan este tipo de historias, considera suscribirte. Hay un nuevo video cada día.